El periodo del Imperio Romano recibió el nombre del Siglo de Oro. Es el periodo histórico en que Roma fue gobernada por emperadores. Su primer emperador fue Augusto, y el último se llamó Rómulo Augustulo. El dominio del Imperio Romano abarcaba las costas por completo, de lo que actualmente se conoce como el Mar Mediterráneo. Más específicamente, sus dominios eran el norte de África, el este de Asia y el sur y el oeste de Europa. Todos sus poderes administrativos, políticos, militares y religiosos recaían en la figura del emperador. Dicha etapa tuvo su inicio en el año 29 a.C. y finalizó en el año 476 después de Cristo y fue la última etapa de la civilización romana. Pero vamos a la historia. Para poder estudiar la historia del Imperio Romano hay que ver que se divide en dinastías. Por ejemplo, la dinastía Julio-Claudia, la cual abarca desde el año 27 a.C. hasta el año 69 después de Cristo. Dentro de esta dinastía se hallaron los primeros imperios de Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Otón y Vitelio. Después vino la dinastía Flavia, la cual comprende los años 69 después de Cristo hasta el 96 después de Cristo. Dentro de esta dinastía se encuentran los imperios de Vespasiano, Tito y Domiciano. En la tercera dinastía se dio el llamar de los 5 buenos emperadores. Sus gobernantes fueron Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio. En la cuarta dinastía se comprende desde el año 193 al 235 después de Cristo. Sus emperadores fueron en orden cronológico: Caracalla, Macrino, Heliogaballo y Alejandro Severo. Desde el año 235 después de Cristo hasta el año 476 después de Cristo tiene lugar la crisis y la caída del imperio que detallaremos más adelante. Veamos cómo fue la estructura gubernamental del Imperio Romano. Durante este periodo romano existe una gran transformación estructural a nivel político y social. Desde este aspecto, el emperador era la figura máxima de autoridad y de toma de decisiones. Luego, en orden decreciente de responsabilidades y toma de decisiones, se encontraba el Senado. En el último escalón de esta pirámide se encontraba la Asamblea, compuesta por patricios, militares y plebeyos, aunque carentes de poder. Los romanos tenían una religión politeísta. Esto es una religión con varios dioses que eran similares a los dioses griegos. Los dioses romanos tenían diferentes rangos de importancia, además poseían forma humana y así se les representaba. En el Imperio Romano existían 2 tipos de cultos. En el número 1 tenemos los cultos públicos, en el cual los sacerdotes debían designar un templo diferente para cada uno de los dioses principales. Algunos de los dioses principales eran Júpiter, Marte, Minerva, Juno, Ceres, Vulcano, Neptuno y Diana. Los segundos cultos eran los privados, el cual estaba destinado a los dioses familiares. Este se podía clasificar en 3: en manes, lares y penates, en el cual los primeros eran las almas de los antepasados, los segundos los dioses que protegían el hogar y los terceros los genios que abastecían el hogar. Su economía se basaba en la agricultura y la minería. Esta última había crecido como resultado de las tierras ganadas durante sus conquistas. Además, se disponía de amplia cantidad de esclavos para trabajar. Por otra parte, el comercio, tras la expansión del imperio, se intensificó y comenzó a intercambiar metales, perfumes, especias, sedas y piedras preciosas de Extremo Oriente. La sociedad del Imperio Romano se componía de la nobleza, quien poseía el poder. La clase media ya era casi nula, pues hubo un aumento de plebeyos. Estos eran mayoritariamente desocupados para recibir cereales, agua y beneficios que eran brindados por parte del Estado. Además, existían algunos libertos, esclavos liberados que gozaban de algunos derechos y privilegios. Por último, en esta escala social se encontraban los esclavos que había ganado el imperio. Estos esclavos realizaban tareas domésticas, agricultura, minería, construcciones y artesanías. El periodo que se conoce como el florecimiento cultural es el que comienza con el imperio de Augusto.
desde el año 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo. Durante este periodo hubo un gran auge de escritores y artistas que se encargaban de expresar la religión y las costumbres de la época. En cuanto a la arquitectura de este periodo, los artistas y arquitectos transformaron Roma. En este periodo, los romanos sobresalieron en la oratoria, filosofía, poesía e historia. Los romanos fueron grandes constructores, utilizaron ladrillo, piedra y hormigón. Sus construcciones eran básicamente edificios destinados al ámbito público. De este modo construyeron templos, palacios, circos, anfiteatros, foros, termas, locales donde se administraba la justicia, puentes, cloacas y hasta tumbas. Si bien la mayoría de sus esculturas se basaban en las griegas, lograron ser más realistas que los griegos, inclinándose hacia la confección de las estatuas y bustos de sus emperadores y dioses de diferentes rangos. Al finalizar la cuarta dinastía, comienza un periodo que abarca desde el año 235 hasta el año 284 después de Cristo, al que se conoce como crisis del imperio. Allí comenzaría la caída del Imperio Romano. Finalmente, en el año 284 después de Cristo comienza la decadencia. Las causas fueron tanto el debilitamiento y la división interna del imperio como las invasiones externas. Bueno amigos, no duden en suscribirse a este canal, también activen la campanita para que les llegue la notificación cuando subimos un nuevo video. No olviden seguir nuestras redes sociales. Nos vemos hasta el próximo video.